Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. ¿Sabías tú que Cristo no solamente era descendiente de la tribu de los judíos, sino que también era descendiente de los levitas? Cristo no solamente era judío, sino que también era levita. Como sabemos, una de las señales del Mesías es que tiene que ser descendiente de la tribu de David, de la familia real prácticamente. Y Cristo sí era descendiente de la tribu de David. Si tú no estás familiarizado con las tribus de Israel, también puedes ir a ver este video que te voy a dejar en la i y también al final del video, para que así aprendas un poco más sobre las tribus de Israel. Pero prácticamente Jacob, quien es Israel, quien es nieto de Abraham, tuvo 12 hijos. Cada uno de los 12 hijos, entre los cuales se encontraba Rubén, Judá, Benjamín, Leví, José, etc. Cuando estos hijos se multiplicaron y tuvieron sus hijos y sus nietos, sus bisnietos, llegaron a ser tantos que cada hijo se convirtió en una tribu de Israel. Por ejemplo, todos los descendientes de Rubén se llamaban los rubenitas, todos los descendientes de Judá se llaman los judíos, todos los descendientes de Leví se llaman los levitas. Así que como tuvo 12 hijos, tuvo 12 tribus. Pero hay dos tribus en específico que son diseñadas para una tarea. Los de la tribu de Judá son prácticamente familia real. ¿Por qué es esto? Esto es por David, el segundo rey de Israel, ya que él tenía un corazón semejante a Dios, que le prometió que su cetro nunca se quitaría de Israel, que sus descendientes siempre serían reyes y que de su linaje saldría el Salvador, el Rey de Reyes, quien es Cristo. Y por otro lado tenemos la segunda tribu, quien es la tribu de Leví, que está dedicada al sacerdocio. Todos los descendientes de Leví tienen que estar dedicados al ministerio de Dios. Y uno de los hijos de Leví, quien es Aarón, son dedicados al sacerdocio solamente. Así que tenemos los judíos, con muchísimos judíos, pero solo los descendientes de David, quien es hijo de Judá, pueden ser reyes. Y tenemos a Leví con todos sus descendientes, que son levitas, pero solamente a uno de los hijos de Leví, quien es Aarón, y a sus descendientes pueden ser sumos sacerdotes. Y una cosa interesante es que Cristo no solamente desciende de la raíz de David, quien es el rey, sino también de la raíz de Aarón, quien es el sumo sacerdote. Para entender cómo es esto posible, vámonos a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 nos menciona acerca del nacimiento de Juan el Bautista y quiénes son sus padres, porque si no lo sabían, Juan el Bautista es prácticamente primo de Cristo. Leamos Lucas capítulo 1, versículo 5. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Recuerden a él, sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa se llamaba Elizabeth. Descendían de Aarón. Es obvio que tenían que descender de Aarón porque, como les dije, no todos los levitas pueden ser sacerdotes. Todos deben de estar dedicados al ministerio de Dios, pero solamente los sacerdotes pueden ser descendientes de Aarón. Entonces Zacarías y Elizabeth eran descendientes de Aarón, por esa razón Zacarías era sacerdote. Dice, su esposa se llamaba Elizabeth, descendiente de Aarón. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y también ambos eran de edad avanzada. Y entonces dice que cuando en el grupo de Abías a Zacarías le tocó ofrecer incienso, se le apareció un ángel del Señor que estaba de pie a la derecha del altar y le dijo, tu oración ha sido oída. Elizabeth, tu esposa, dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan, quien se va a convertir en Juan el Bautista. Dice que al 6º mes del embarazo, cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de gestación, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue a una virgen que estaba comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Aquí nos damos cuenta que al 6º mes de que Elizabeth, quien era descendiente de Aarón, de la familia sacerdotal, quedara embarazada, el ángel se le apareció a María para decirle que iba a tener un hijo, quien es Cristo. Nos damos cuenta que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Cristo. Dice que luego, después de que el ángel Gabriel se le apareciera a María, dice que en esos días María fue a la casa de su prima Elizabeth. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí nos podemos dar cuenta que María, la madre de Cristo, y Elizabeth eran parientes. Esto quiere decir que María tenía que ser levita. ¿Por qué digo esto? Porque Zacarías era sacerdote y la única forma de que él pudiera ser sacerdote
sacerdote es que tenía que ser descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, directamente. Y un sacerdote no podía casarse con ninguna otra mujer que no fuera levita. No podía casarse con una judía, con una rubenita, con una benjaminita. No podía, ya que sus descendientes también iban a ser sumos sacerdotes y tenían que tener sangre 100% levita. Así que Zacarías, como sumo sacerdote, no podía casarse con una mujer que no fuera levita. Aquí podemos ver también que decía que Elizabeth era descendiente de Aarón, o sea, era descendiente de la línea sacerdotal. Su parienta era María. Esto de entender que María también era descendiente de Aarón, de la familia sacerdotal. Y una de las señales del Mesías es que tenía que ser descendiente de David. Entonces, si leemos Mateo capítulo 1, nos damos cuenta que José es descendiente de la tribu de David. Pero María también era judía y levita, ya que el papá de María, llamado Joaquín, era descendiente de David de la tribu de Judá, y la mamá de María, llamada Ana, era descendiente de Aarón de la tribu de Leví. Así que si el papá de María era judío y la mamá de María era levita, esto convierte a María mitad levita y mitad judía. Y Cristo, como hijo de María, tiene sangre judía de la familia real de David y sangre levita de la familia sacerdotal de Aarón. Cristo es el Rey de Reyes por parte de Judá y el sumo sacerdote por parte de Leví. Por esa razón Cristo es nuestro maestro. Él siempre enseñó acerca de la palabra de Dios con autoridad. Es maestro de la ley de Dios, un sumo sacerdote. Recordemos también que en Israel los sumos sacerdotes tenían que llevar el pecado de todo el pueblo de Israel y hacer siempre expiación por el pecado de Israel. Cristo fue el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la Pascua, y también es el sumo sacerdote que está encargado de todo el pueblo de Dios y lleva el pecado del pueblo de Dios y hace expiación por ellos ante Dios todo el tiempo con su sacrificio, por el sacrificio que hizo por nosotros. Así que Cristo es mitad levita y mitad judío. Tiene mucho sentido porque es el Rey de Reyes de la familia real y el sumo sacerdote de la familia sacerdotal. También recordemos que los levitas son los primogénitos de Israel, así que eso convierte a Cristo en el primogénito de todo Israel. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado mucho, espero y hayan aprendido algo súper importante y súper interesante de Dios. Si les gustó, no olviden compartir este video, darle like aquí abajito, comentarme cualquier duda que tengan y no olviden suscribirse en el botoncito rojo acá abajo y activar la campanita de notificaciones si les gustó el contenido de este canal. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Bye.